Aplicación de experimentos fraccionales. ¿Cuándo vamos a aplicar estos experimentos? Bueno, vimos todo lo demás de que estamos limitados de presupuesto, de que no hay la suficiente cantidad de pacientes o el procedimiento es muy riesgoso. El- todo lo que hemos mencionado anteriormente para identificar los factores importantes. Entonces, por presupuesto no los podemos ejecutar, no nos alcanza ni para repeticiones, ni siquiera el experimento completo. Vea que eso lo aplicamos, hubiera sido más valioso el experimento completo con un solo dato, pero ni siquiera para eso nos alcanzó. ANOVA nos permite analizar escenarios de esta clase, teniendo en cuenta que vamos a perder información, que más adelante les digo cuál información perdemos. Pero este es el escenario en el cual lo vamos a aplicar. Tal como lo mencioné anteriormente, para estimar la varianza de un grupo necesitamos dos datos. Es una muy mala estimación, pero es lo mínimo que se requiere para estimar la varianza. En un experimento completo, idealmente desearíamos tener dos datos por cada, no idealmente, es al menos desearíamos tener dos datos por cada uno de los escenarios que medimos. Y experimentos de esta clase, pues nos dan una buena guía para saber dónde dirigir la investigación. Tenemos una ANOVA, el escenario ideal, repeticiones infinitas. Con repeticiones infinitas y considerando que tenemos una máquina que tiene la capacidad de analizarlo, vamos a estimar, no vamos a estimar, vamos a obtener la varianza de los datos, la varianza tal cual. Vamos a obtener el promedio real de los datos y con base en eso poder determinar si los grupos son diferentes o no entre sí. Sin embargo, desde repeticiones infinitas nos podemos imaginar que es impráctico. Entonces, tenemos el caso normal, que es, tenemos repeticiones según se necesite. Estimado Kevin, y acá sí me podrás iluminar, vieras de que me puse a leer la literatura sobre repeticiones en experimentos de pruebas médicas y siempre encontré un valor distinto. Ujú, ujú. Perfecto, gracias, Kevin. Sí, asociado a eso que menciona Kevin, yo encontré literaturas de 200, 100, 150, un número mágico que aparecía que me llamó la atención, que era 38. ¿Por qué no 40? Pensé, pero pues decían que 38 tenía una base ahí matemática, el por qué, 29, etcétera. Pero nosotros somos científicos de la computación y típicamente lo que vamos a ver es esto, entre 15 y 5. Es lo suficientemente bueno. Esperemos eso en sus documentos de tesis, entre 15 y 5. Recordemos, las repeticiones para lo que nos sirven es para estimar la varianza entre cada uno de los grupos. Cuando digo estimar la varianza en cada uno de los grupos, ¿te imaginas de qué estoy hablando, David? Muy bien, es que digo que las repeticiones en el ANOVA los utilizamos para estimar la varianza entre cada uno de los grupos. ¿Visualizas qué es eso de la varianza entre cada uno de los grupos? Muy bien, tenemos grupo A, B y C, donde cada grupo es uno de los escenarios. ¿Es esto? Para estimar la varianza. Acordate que la varianza y desviación estándar están ampliamente relacionados, pero el ANOVA es un análisis de varianza. Entonces, para eso es que nosotros hacemos repeticiones. Y entre 15 y 5, la referencia de esto es Rivera
2022, primer semestre. Listo. Ya vamos a... ¿Cómo? Sí, David. Muy bien. Y esto viene asociado a nuevamente el contexto del experimento que estés desarrollando. Puedes llegar a tener un experimento donde los conjuntos de datos están bien apiladitos y realmente 5 te dice que los datos, el promedio va a estar entre estos dos experimentos, que el peor escenario que puedes tener es que tenga un comportamiento de esta clase. Pegaditos. Y por alguna razón crecen. Y luego pegaditos. Que aquí esto va a ser terrible porque la varianza no va a ser homogénea. Por eso es que la homogeneidad de la varianza es un supuesto de la ANOVA, porque los datos que tengamos deben ser un buen estimador de la varianza para nosotros así poder inferir sobre el promedio. Dependiendo del contexto en que esté, vas a necesitar 5, son suficientes para estimar cuál va a ser la dispersión de los datos. Otros escenarios vas a necesitar más datos para tener una representación más certera, pero eso depende de lo que estés haciendo. Perfecto. El, te pongo un ejemplo que se me viene a la mente, algo que pueda ocasionar que en ciertos escenarios la varianza sea así pegadita y en otros escenarios sea así y luego pegadita. El, David, ¿vos jugás videojuegos? Bueno, no juegue tanto, David. Muy bien, David, algunos videojuegos tienen un demo para probar el engine, digamos, el motor gráfico del videojuego, que es navega por dentro del videojuego y usted ve los frames per shot, los frames per second, los FPS, y va de 60, hay gente que dice que lo mínimo es 120, pero usted varía como en diferentes áreas del juego, varía esto. Si usted corre este demo de su juego 100 veces, 100 veces vas a tener un comportamiento muy similar porque está haciendo lo mismo. Entonces, vas a ver el comportamiento de FPS en ese escenario siempre de una manera muy homogénea. Siempre anduvieron aquí entre 60 y 50, digamos. Sin embargo, si vos ese mismo juego ahora empezás a medir los FPS, pero sos vos el que está jugando, eso le agrega un factor caótico. Vas a enfrentarte a enemigos, se van a ver animaciones de explosiones y te vas a ir por ambientes donde tienen mucha iluminación, con reflexiones de agua y todo. Y eso hace que en ciertos ambientes se comporta bien cuando no hay mucha acción, pero en otros sí hay mayor dispersión. Me explico, David, el ejemplo lo es válido. ¿Ves? Entonces es contexto de lo que estamos haciendo. En un caso como este, pues necesitaríamos más muestras. Y ya empezamos a hablar de los escenarios que dan miedo. No ideal de 4 repeticiones. Ahí podemos tener una estimación de la varianza muy jalada del pelo. Si no queda si no queda de otra, una repetición, el ANOVA procesa esto, ténganlo en presente. Porque la ANOVA, el ANOVA calcula algo que se llama la F Fisher y la F Fisher hace la comparación entre la varianza entre todos los grupos y la varianza dentro de los grupos. Entonces, aunque tengamos un solo datisco, que no pudimos obtener la varianza entre cada uno de los grupos, el ANOVA
va a calcular la varianza entre todas las mediciones, que nos puede llevar a resultados no certeros, correcto, nos puede llevar a resultados porque estamos utilizando la menor cantidad de información. Entonces, ¿qué puede ser? Que si solo vamos a la ANOVA y el ANOVA nos dice, no, esos no son estadísticamente distintos, 4, 5, 10, 15 y el ANOVA tira, sí, esos grupos sí son estadísticamente distintos. Peor escenario, cuando no podemos ni tener una repetición, un medio, un cuarto, un octavo, un dieciseisavo, que es lo que estamos viendo, eh, en este momento. Entonces, para ir sentando la idea de esta clase de experimentos que estoy hablando, no les perdamos la fe, vieras de que dan información chiva y son muy útiles para experimentos exploratorios. Nos permitirán decir cuáles factores son importantes y debemos tener claro el contexto de cuándo aplicarlos. Ya lo vamos a ver con un diseñito fraccional.